Alejandra, ¿cierto? Melanie le dijo que grabara, profesor. Melanie la que siempre dice, Ah, aquí no. entonces Melanie es la encargada de ahora en adelante de decirme grave, siempre. Gracias. Ah, ¿No? ¿No? me olvida. No, entonces Dayana. Bien, resulta que bien, la Dayana tiene toda la razón. La corriente es por donde pasa energía eléctrica. Pero pues como nosotros hemos estado hablando de cargas, entonces es simplemente por donde está fluyendo o por donde hay fluido de cargas. Pero ahora esas cargas van a estar en constante movimiento. Resulta que cuando hay ese constante movimiento, ¿sí? Hay una intensidad de corriente. A eso es lo que llamamos intensidad de corriente. Entonces vamos a suponer un área, ¿cierto? Vamos a suponer un espacio por donde hay diferentes cargas y esas cargas están en constante movimiento. Entonces, ¿sí? Supongamos un switch donde nosotros conectamos, por ejemplo, el celular. Ahí, Por eso no dice me pasó corriente. exactamente. Porque esas cargas, digamos, se pasaron hacia usted. ¿Sí? Entonces esas cargas se movieron dentro de su cuerpo. Por eso es que uno dice, ay, me pasó corriente. ¿Sí? O por ejemplo, decimos que con el taser le pasamos corriente al señor que mataron la policía, ¿cierto? Algo así, sin entrar en polémica. Sin entrar en Pero polémica, ¿no? No voy a listo, entrar en polémica. muy bien. Ya pesco. No estoy entrando en polémica. Pero entonces lo que hicimos con ese taser eh, fue simplemente pasar corriente, digamos, por ese cuerpo en general, ¿sí? Eso es un área, ¿bien? En fin. Em, entonces, la corriente eléctrica la vamos a definir como con la letra I de intensidad, ¿listo? Y la vamos a definir como el cambio o como el movimiento de las cargas, ¿sí? Sobre el cambio en el tiempo, ¿sí? Es decir, de dónde a dónde se movió una carga, ¿sí? Y en cuánto tiempo, ¿listo? Entonces, de esa manera vamos a definir la intensidad o la corriente. ¿Alguien sabe cuál es la unidad con la que medimos la corriente? Profesor no tenía una constante. No, Creo que cuando hice la de los dieléctricos, ella tenía también una constante aparte. no. Vamos a mirar. ¿En qué unidad medíamos las cargas? Coulombs, En coulombs. ¿Y en qué unidad medimos el tiempo? en minutos, En el sistema internacional. no sé, horas, milisegundos. En segundos. ¿Listo? En coulombs por segundos. Estas son las unidades de la intensidad de corriente. Pero hay una unidad con la que llamamos la intensidad de corriente que es el ampere. ¿Listo? Voy a ponerlo por acá al otro lado. Entonces, coulombs sobre segundo es lo mismo que decir ampere. Profe, ampere, son amperios. Sí, que en Colombia o en el español lo llamemos amperio es diferente, pero en realidad el señor al que se le debe este nombre es de apellido Ampere. ¿Listo? Ah, ya. Entonces, Ampere. Y lo vamos a deletrear con la letra a simbolizar con la letra A mayúscula. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas hasta el momento? No, profe, siga. Listo.
Perfecto. Bueno, eso por un lado. Entonces, corriente eléctrica. Ahora, vamos a hablar un poco de que para que pueda haber movimiento de esas cargas, yo necesito algo, ¿sí? Yo necesito que haya, yo necesito que haya, que algo me las haga mover, ¿cierto? Entonces, voy a suponer un control remoto. ¿Sí? Bueno, en fin, voy a suponer que esto es un control remoto, ¿cierto? Para que ese control remoto funcione, ¿qué necesita? Energía. Pila. Una pila. Entonces yo necesito una pila, ¿cierto? O sea que para que ese control remoto pueda tener esa intensidad de corriente, es decir, le fluya esas cargas dentro de todo su control remoto, él necesita una pila, ¿sí? Ahora, esa pila dentro de su contexto o dentro de su material que contiene. Pues resulta que contiene una energía, ¿cierto? ¿Cierto? Bien. Resulta que ese tipo de energía, para poder que le dé, digamos, esas cargas que necesita el control para su funcionamiento. Estoy hablando de un control como ejemplo, ¿no? Pero pues aplica para todo, ¿sí? Entonces, resulta que esa energía o ese lo vamos a llamar una fuente, ¿sí? ¿Y una fuente de qué? Lo vamos a llamar una fuente de voltaje. ¿Sí? Es decir, para poder que hayan esas cargas en movimiento, es decir, dentro de un circuito eléctrico haya una intensidad de corriente, yo necesito una fuente. Sin esa fuente, pues no va a haber ni intensidad, ni lo que vamos a ver ahora, que es la resistencia, ¿sí? Es decir, no va a haber nada. Esa fuente, digamos, es lo principal en todo. Es decir, para que pueda haber, digamos, energía eléctrica en su casa, debe haber una fuente, y esa fuente viene desde el cableado externo, ¿cierto? Su cableado externo llega al contador de energía, y el contador de energía entra toda la energía eléctrica a su casa, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué no llega directamente del cableado a su casa? Pues Señor. porque la energía de pronto quemaría pues, ¿Y por los qué la aparatos, quemaría? porque tiene mucha carga. Exactamente. Efectivamente, resulta que el cableado externo tiene una energía diferente a la que nosotros utilizamos. Nosotros utilizamos una energía máxima de 120 volts, ¿no? Resulta que desde afuera, desde el cableado externo, llega una fuente de energía mucho más alta, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que el contador de energía lo que hace es como una conversión, ¿cierto, Melanie? Que está chateando por allá. ¿Me está escuchando? Claro. Es que se me apagó la pantalla. No tengo pantalla. Usted no me ve. No, la voy a mandar a Alejandra a la evidencia. Los demás sí me ven. Sí, profesor, Full HD. Mira, Full HD, 4K. Para una carga eléctrica. Es como, por ejemplo, yo no veo a Full. Isasa. Algo así. me espera el profesor, Aleja. Pasa, profe.
Vea. Pues que yo no lo estoy viendo a usted. Ah, no. Ustedes me ven. Sí, Amor, se le silenció. Me ven. sí. Ahora otra vez se ve, ve, se escucha. Sí. Ay, no sé qué hacer. Apague, reinicie. Botón de apagado, déjalo apretado y reinicia. Sí. Eso haría un ingeniero de sistemas. Ah, exacto. Perdón, si alguno quiere ser ingeniero de sistemas, lo siento. No, No se dañaría el computador. Eso es una cochina. es que no sé si se dañaría el computador. Bien, entonces Eso a eso nos referimos con una fuente de voltaje, ¿sí? Y efectivamente, cuando la fuente... Ah, bueno, entonces podemos hablar de que esa fuente puede generar una corriente alterna o una corriente continua. ¿Ustedes creen que qué tipo de corriente es la que llega a nuestras casas? ¿Alterna o continua? Continúa, ¿Por qué? porque siempre está, o sea, solo es como la necesidad de conectarlo o prenderlo. ¿Será que sí? es alterna. De vez en cuando, ¿qué? Resulta que les voy a hacer el gráfico. Cuando yo hablo de una corriente continua, pues obviamente es una corriente que se mantiene constante en el tiempo, ¿sí? Cuando yo hablo de una corriente alterna, es porque está alternándose. No sé si se acuerdan de este tipo de gráficos. Este gráfico es el del seno, el del coseno, perdón, y este gráfico pues es una línea recta, ¿sí? Obviamente este tipo de corriente a nosotros no nos serviría. Este se alterna. Imagínense el tipo de corriente en nuestras casas de esta manera. Ah, unas veces sí, otras veces no, unas veces sí, otras veces no, unas veces sí, otras veces no. Pues obviamente no nos serviría y no tendríamos electrodomésticos ya en nuestra casa, ¿cierto? Por lo tanto, pues la corriente que ingresa a nuestras casas es continua, ¿sí? Es decir, siempre va a estar ahí, ¿sí? Lo único que necesitamos o que le ponemos para que de pronto no siga, digamos, generando energía digamos, en ese aspecto es un switch, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo un bombillo, ¿sí? Cuando yo lo necesito, pues yo enciendo el switch. Cuando yo no lo necesito, apago el switch y listo, ¿sí? Pero es continuo, esto es continuo. Es decir, se mantiene constante en el tiempo. Uy, Sasa prefirió salirse que prender la cámara. No, profe, que se le apagó el computador. Uy, el vecino. Puede ser tan cansado. Profe, estamos malos de computador. No, No no, es no, hora no, de cambiar de ni el fecha. mío, pues. No, pero eso es pilas. El Pilas, mío Y es, ese el cabrón, mío es del año 2010, 2011. Imagine cuánto tiempo tiene. ush, ¿cómo hace para durarle tanto? Oh, yo no sé. Profesor, es que ahora los computadores de grande abajo no duran nada. Duran un año y ya. Profe, pero su computador se le actualiza, ¿cierto? Yo lo mantengo actualizado. Por eso es que es tan bueno. No, pero en estos días mira que se actualizó y yo le tenía instalado un antivirus. El Avast. Toca gratis. Yo le tenía instalado el antivirus y cuando se actualizó me dejó de funcionar el Chrome. Yo, pero ¿por qué? O sea, él abría el Chrome y cuando yo intentaba entrar a alguna página web, se quedaba quieto, no entraba a ninguna página web. Pero ¿qué será? Yo no, desinstalemos el Avast. Claro, desinstalé el Avast y ya. En este momento estoy sin Profe, antivirus. así pasó con el mío, que eso no me dejaba descargar nada, eso era un proceso para que entrara a las páginas, eso era horrible. No, Y luego y tocó actualizarlo y quitarle todas las vainas.
y ya, profesor, Windows 10, pero ¿Qué virus qué antivirus tenía, profe? El Avast, yo tenía uno que es rojito. el Yo tenía uno Kaspersky. azul. Uy, no. Ush, Eso no, eso me estresa, entonces mejor yo lo dejé sin dejar. Verga, ¿para qué? no, eso para qué, Windows. Si uno tuviera Linux, de pronto. Ay, yo debería dar sistemas, ¿cierto? En fin, Uy, no. ¿cómo que no? Respéteme. No, Que no profe, sé con sus operaciones. muy No. bien. No, yo por ejemplo, ¿qué les enseñaría de 11 en sistemas? Hablaríamos de sistemas operativos. Interesante. Hablar de Linux, hablar de Windows, hablar de ¿Sabes Mac. hackear? Posiblemente. Enseñan a hackear. Yo también quiero. ¿Usted sabe qué es hackear, Steven? Sí, ¿cómo le digo? A ver, yo sé, pero no sé cómo definírselo. Dayana, ¿qué es hackear? Es como poseer información de otro, de Pero eso, otra. ¿cómo le parece que yo les tengo la definición exacta de hackear y esa no es hackear? En Dígala. realidad, cuando usted utiliza ese tipo de cosas para su beneficio y pues está, digamos, dañando a alguien más, eso se llama craquear. ¿Bien? Como por ejemplo cuando usted utiliza un software pirata, ¿sí? Con un código pirata o un, con una llave pirata, ¿sí? Eso se llama craquear. Hackear tiene más que ver con la seguridad de su equipo, ¿sí? Es decir, yo voy a hackear, ¿sí? Algo para hacerlo mucho más seguro. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, Windows qué hace cuando genera un nuevo sistema operativo? Windows lo que hace es que utiliza personas que son muy buenas en sistemas y que saben entrar a los sistemas y lo que hace es que busca personas que traten de entrar al sistema operativo que están ellos o que ellos crearon, con el fin de mirar cuáles son los vacíos en la seguridad de ese sistema operativo y lo puedan solucionar, ¿sí? Pero hackear va más con la seguridad de usted o de su equipo o de su sistema, ¿sí? Ya cuando usted lo utiliza para robar información o para tener información que no es suya, eso se llama craquear. ¿Listo? En fin, sigamos. Bueno, entonces estábamos hablando de las fuentes de energía. ¿Bien? Resulta que ese tipo de fuentes también tienen unas unidades. ¿Cuáles son o cuál es la unidad de la fuente de energía? Por ejemplo, las pilas. Estábamos hablando de una pila. Una pila, ¿cuánta? Cuando yo digo, esa pila es de tanto, ¿en qué unidad se da? Creo que vatios. No estoy mal. No, Voltios. ¿O no? Sí, exactamente. sí. Sí, sí. Entonces, la unidad de las fuentes de energía es el volt, ¿sí? Que en el español común lo llamamos voltio, pero es el volt, ¿sí? Y tenemos que un volt, que lo vamos a representar con la letra V, es igual a un joule, que es la fuente de energía o que es la energía, sobre un coulomb, ¿sí? Es decir, yo estoy hablando de que le estoy dando energía por cada carga. O sea, cada que yo envío una carga a moverse, estoy haciendo un trabajo, ¿sí? Acuérdese que esta es la unidad de trabajo, ¿sí? Esta es la unidad de trabajo y esta es la unidad de carga. Bien. Preguntas hasta el momento.
Ninguna. Bien. Resulta que cuando esa fuente a la que estamos llamando una pila, una batería, la batería del celular, bueno, en fin, ¿sí? Cuando esa fuente produce una corriente eléctrica sobre el sistema, ¿sí? Que ya hablamos, ¿bien? Entonces es porque esa fuente está realizando un trabajo sobre las cargas eléctricas, ¿bien? Y resulta que a esa fuerza o a ese trabajo lo vamos a llamar fuerza electromotriz. ¿Sí? Entonces, esas fuentes de voltaje cuando ya generan una intensidad eléctrica, ¿sí? Cuando esas fuentes ya generan una intensidad eléctrica, una corriente eléctrica, lo llamamos fuerza electromotriz, que se mide también en volts, ¿bien? Porque tienen ¿qué? Las mismas unidades, joules sobre coulomb, ¿bien? Solo que cambia el nombre, pues digámoslo así, ¿bien? Entonces, cuando esa fuente genera una intensidad, fuente genera una intensidad, genera intensidad. Entonces, ahí es donde se llama fuerza electromotriz. Y antes de ver la ley de Ohm, que es a lo que quiero llegar el día de hoy, ¿sí? Entonces vamos a ver un último término, un último concepto, que es la resistencia eléctrica. ¿Alguien ha escuchado sobre el tema? ¿No? Bueno, para esto sí tenemos que ver como tal un circuito. Resulta que, ¿qué es lo que pasa cuando la energía llega a mi casa? Supongamos que esta es mi casa, ¿cierto? Resulta que la energía llega a mi casa, ¿cierto? Digamos, llega hacia el contador. Cuando llega al contador, ella llega con un voltaje, ¿cierto? Vamos a suponer que la fuente del voltaje, no sé, pongámosle 1000 volts. Ah, pero es que mis dispositivos o los dispositivos que yo tengo en mi casa no soportan 1000 volts, ¿sí? Digamos que lo máximo que soportan son entre 100 y 120 volts, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo hago? Eso hablando, digamos, de América como tal, ¿sí? Porque en Europa sí se manejan como 200 a 240 volts. Por eso digamos, los enchufes en Europa son diferentes a los de América. No sé si eso lo sabían. Dayana. No, yo nunca me acuerdo de eso. ¿Qué crees? Entonces Alejandra que es más aplicada. Bien, entonces el lado pequeño siempre va a ser la parte negativa del sistema de la fuente y el lado grande va a ser el lado positivo. ¿Listo? Miren que siempre va a haber uno más pequeño que el otro. ¿Listo? Puede estar al contrario, sí, puede estar al contrario, pero teniendo en cuenta los signos. ¿Listo? Porque más adelante vamos a ver circuitos. ¿Listo? Circuitos eléctricos. Ahora, la resistencia yo la represento de esta manera. ¿Sí? Profe, ¿y la de arriba qué representa? Esta es la fuente de voltaje. Y esta es la resistencia.
La intensidad no se representa de ninguna manera porque se supone que lo que hace la intensidad de corriente es pasar por todo el circuito, ¿sí? Entonces simplemente, más adelante vamos a ver que se representa simplemente hacia dónde va, ¿sí? Porque la intensidad tiene una dirección. Puede ir hacia la derecha, puede ir hacia la izquierda, bueno, en fin, ¿listo? Pero más adelante vamos a ver cómo lo representamos. Bien. Eso quiero que quede claro porque digamos que de esta manera vamos a representar los circuitos. ¿Sí? Debemos de tener en cuenta también de que a pesar de que fue un tema que ustedes expusieron, el condensador lo representamos de esta manera. En este caso, esas dos barritas sí son iguales. ¿Listo? Este es un condensador. Recuerden que un condensador lo que hace es almacenar esa corriente o ese voltaje que salió de la fuente. Entonces llega al condensador y él empieza a almacenar, almacenar, almacenar hasta que se llena. ¿Sí? Bien. Listo, resulta que todos los materiales tienen algo llamado resistividad. Eso va a depender de los materiales. Ojo, es diferente a la resistencia de la que estamos hablando. ¿Sí? Sí. La resistividad es qué tan conductor puede ser o no un material. ¿Sí? Entonces, esto va a depender de cada material. Hay una tablita donde hay ciertos materiales y cuál es su resistividad. Entonces, la resistencia eléctrica yo la puedo escribir en función de la resistividad del material. ¿Sí? Yo puedo decir que la resistencia es igual. Bueno, y la resistividad la represento con esta letra. Esa letra se llama... Se me olvidó cómo se llama esa letra. Les quedo viendo el nombre. Es una letra griega. ¿Listo? Entonces la resistencia yo la puedo escribir en función de la resistividad y la puedo escribir de esta manera. Entonces la resistividad multiplicado por la longitud del material, ¿sí? Dividido el área por la que está pasando como tal. ¿Listo? De esta manera yo puedo escribir también la resistencia. Esta simplemente quiero que la tengan ahí como presente. ¿Bien? Vemos que casi no se va a utilizar, pero en algún momento sí la vamos a necesitar. ¿Listo? Bien. Y por último vamos a ver una ley que es la ley de Ohm. ¿Qué hace la ley de Ohm? La ley de Ohm lo que hace es que me representa esos tres conceptos que acabamos de ver, que fue la corriente, el voltaje o las fuentes de voltaje y la resistencia. Entonces me conecta por medio de una ecuación los tres conceptos. ¿Sí? Entonces resulta que eso lo podemos ver por medio de este triangulito. Entonces yo simplemente digo Luego una pregunta, o sea que más o menos un computador, ¿cuánto consumiría en España de voltajes? Hablando de voltajes. Por eso le digo, todos los electrodomésticos en Europa de por sí están están para resistir un voltaje de 200 a 240. ¿Sí? Que si le puede pasar menos, sí, y así no se va a dañar, solo que
quizás, digamos que si le va a pasar a 120, ¿sí? Le pasará, por ejemplo, 120 volts, quizás no tenga la fuerza suficiente para, por ejemplo, encenderse, ¿sí? Porque está diseñado directamente para que llegue a 200, de 200 a 240, ¿sí? Entonces, por eso. Pero pues no es tanto el consumo, es más digamos, ¿será que resiste o no resiste? ¿Listo? Bien. La ley de Ohm entonces me dice lo siguiente. Acuérdese, esto es voltaje, esto es intensidad y esto es resistencia. Bien. Entonces yo de ahí puedo obtener lo siguiente, puedo decir que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y miren que yo a partir de este triangulito yo puedo jugar con las tres. Entonces yo puedo también decir que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. O puedo decir que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Eso como tal nos dice la ley de Ohm. Se debe gracias al físico matemático George Simon Ohm. ¿Listo? Gracias a él, digamos es que tenemos como tal esa ley de Ohm. Y la ley de Ohm nos dice que la cantidad de corriente que pasa por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Lo podemos ver en esta ecuación. O sea, la ecuación principal es esta. Y a partir de esta ecuación, pues ya nosotros podemos jugar con las otras. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces veamos las unidades. Decimos que 1 amperio, que es la intensidad, acuérdese que es intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Entonces 1 amperio es igual a 1 volt sobre 1 ohm. ¿Listo? Y para terminar, veamos un pequeño ejemplo. Entonces nos dice, ¿cuál es el valor? ¿Lo escribo o lo dicto? Escríbalo, profe. ¿Cuál es el valor de corriente que consume una bombilla cuya resistencia es de 150 ohms? Cuando se suministra un voltaje de 120 volts. Muy sencillo, ¿cierto? Entonces recordemos. ¿Ya lo puedo pasar? ¿Sí? Entonces recordemos, intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Yo lo que necesito es la intensidad de corriente. Tengo el voltaje. Sí, me dice que son 120 volts. Y tengo la resistencia. Sí, también me dice que son 150 ohms. Entonces la intensidad de corriente, ¿sí?, a la que le llega como tal el bombillo, como tal, es de 0,8. ¿Y en qué unidades se da la intensidad de corriente?
llama esa cosa? Amperes. Muy bien. 0,8 amperes. ¿Sí? Ojo, este es uno de los más sencillos, ¿no? Pues no es que todos vayan a ser así sencillos. ¿Bien? Ya para la próxima semana vamos a empezar a ver circuitos eléctricos. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener que ver una ley muy importante que es la ley de Kirchhoff. ¿Listo? ¿De quién? ¿De quién? De Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff en realidad son 3 leyes. ¿Listo? Yo creo que en eso se nos va el periodo, en las leyes de Kirchhoff. Preguntas, dudas, inquietudes. El taller se los pongo mañana. Una pregunta. Va a poner sencillo, señor. En vez de 120 voltios, pueden ir 118, Sí, 110. normalmente, pues en América, ¿cierto? Se manejan entre 100 y 120, ¿sí? Y con eso es suficiente para poner en funcionamiento como tal algún aparato electrónico. Y si da más de 120, por ahí 130. Se puede dañar el aparato, porque los aparatos de por sí están diseñados con ese voltaje. Profe, Señor, señora. Como cuando pues normalmente se trae, digamos, celulares de Europa y algo así, pues acá pues cargan diferente o se les daña la Ujú. batería. Exactamente, ¿sí? De por sí eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Precisamente porque no le está llegando lo suficiente y porque eso está diseñado para eso. ¿Sí? Entonces, de por sí cuando importan o cuando las personas o cuando los comerciantes importan de pronto esos aparatos, verifican que sí sea apto para tenerlo, digamos, en este sector o en esta parte de acá. Porque como les digo, en América es una cosa, en Europa es otra cosa. ¿Listo? Lo mismo cuando usted se lleva un aparato electrónico de aquí para allá. Es complejo. Pero bueno, en fin. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Ninguna. No, profe.